Viticultura y enología en el mundo íbero. Estamos en el Parque Arqueológico de Cerro de las Cabezas, que acoge una de las actividades del programa cultural de las 70 fiestas de la vendimia y el vino. Aquí se ha acercado en esta jornada del sábado aproximadamente medio centenar de asistentes, no solo de Valdepeñas, hay también gente del País Vasco asistiendo a esta actividad en la que se muestran los orígenes del cultivo de la vid y de la elaboración y del comercio del vino hace 2500 años en el entorno de Valdepeñas. Gema, viticultura y enología en el mundo íbero, ¿hasta dónde alcanzaba en aquellos tiempos la industria del vino y de la uva? Bueno, podría sorprendernos, porque yo siempre destaco sobre todo, fundamentalmente, dos cosas. Primero, que las labores que vienen aparejadas por el cultivo de la vid, ya desde época ibérica, es decir, desde época prerromana, son sistemáticas y requieren que la gente cuide la tierra, quiera la tierra, los escardeos, las podas, o sea, ya desde el otoño se generalizan las labores agrícolas y el cuidado de esa tierra, no es como en el neolítico recoger bayas o recoger plantas, sino que ya hay un cuidado sistemático todo el año, un laboreo. Eso por un lado, y luego por otro, fundamentalmente, bueno, pues ahora estamos en las fiestas del vino y sí que me gusta destacar el valor social del consumo de los productos de la vid, del vino en este caso, ¿no? Con los ecos que nos resuenan, que nos vienen desde el Mediterráneo oriental y desde el Mediterráneo de Grecia, ¿no? Del Simposia. Yo destaco esas dos cosas en el mundo íbero. Aquí, exactamente en el Cerro de las Cabezas, ¿era una producción por autoconsumo o había un comercio? Es complicado saberlo. A mí no me gusta nunca pillarme los dedos con ciertos temas en los que podemos hablar de mundo íbero genéricamente, pero en el caso del Cerro de las Cabezas no podemos determinar con seguridad, tenemos que ponerle presuntamente, porque no han aparecido los lagares, no han aparecido las unidades de explotación, las unidades de la bodega, no han aparecido los lagares, los jaraíces, no han aparecido, lo que no presupone ni muchísimo menos que no los hubiese. Entonces, una vez que ponemos este título de presunción de, sí puedo afirmar con esto de presuntamente que, por supuesto, que cualquier oppidum ibero en esta cronología, en estas tierras, por supuesto que probablemente, como ocurre en otros, como el Alto de Benimaquia, en el cual tenemos claro que esto está en la zona de Levante, en el que se ha calculado la producción y sí se sabe que había una producción mayor, mucho mayor que la del autoconsumo, hemos de presuponer que en el Cerro de las Cabezas, aparte del autoconsumo, también había probablemente un excedente para la comercialización. ¿Cómo se podría comprobar? Se podría comprobar perfectamente cuando vayan avanzando las excavaciones arqueológicas y vayan apareciendo ánforas de los tipos y subtipos que nosotros controlamos, que sabemos que son para el transporte del vino. Y aprovecho para buscar el contraste. El vestigio que apareció hace un par de años a la entrada del Peral, presuntamente una bodega romana, ¿estamos hablando de un contexto histórico completamente distinto y más avanzado? Lo del más avanzado a mí no me gusta como arqueóloga. Yo no creo que una cultura esté más avanzada que otra solo porque esté más avanzada en el tiempo o porque sea, como es el caso de la cultura romana, mucho más, ¿cómo decirlo?, los restos son más espectaculares, entre comillas. Yo creo que más avanzados que los paleolíticos no hemos estado nunca, sinceramente. Muchas cosas que han venido aparejadas al ser humano y no precisamente buenas vinieron con la sedentarización en el neolítico. Yo no creo, como bien dice José Luis Arzuaga, que seamos más felices por ser sedentarios. Yo no lo creo, pero esto es una opinión personal como arqueóloga. Entonces, quitando un poco lo del avanzado o matizando lo de avanzado, yo lo que creo es que la bodega que aparece en el Peral responde a un contexto histórico y social y cronológico muy distinto. Es decir, cuando ya los romanos se asientan en la Hispania y ya no hay, por así decirlo, un enemigo, no hay una inestabilidad política, hay cierta estabilidad económica. Las villas, los dominus en las villas, es decir, los señores que viven en esas casas de campo, por así decirlo, que son estas villas, tienen esas bodegas que tienen que ver con su preeminencia en el territorio. Yo siempre digo que las villas son el origen del mundo feudal posterior, del mundo que luego después vendrá tardorromano en la Alta Edad Media. Por lo tanto, tiene que ver con ese repliegue de la economía al dominio,
¿sí? Ejemplificado en el Dominus, entonces esa bodega tiene que ver con ese mundo tardorromano, tiene que ver y es un contexto completamente distinto. ¿Más evolucionado? Yo no lo creo. Técnicamente, para extraer el vino, para sacar el vino, tampoco lo creo. Pero hemos de tener en cuenta que en el mundo íbero tenemos muy poquitas referencias. Tenemos a Estrabón y poco más. Columela, sin embargo, ya en época romana, y más Plinio, etcétera, sí, ya que tenemos muchísimos recursos para poder estudiar la viticultura y la enología ya en época romana y tardorromana. Bien, Marielo, descríbenos el guión de esta visita. Buenos días. En primer lugar, el guión de esta visita consiste en un principio hablar de los orígenes del vino, quién lo introdujo en la península ibérica, a través de qué, cómo se hacía vino al principio de la historia, cuando los fenicios lo trajeron, después cómo fue avanzando esta producción, cómo la gente que estaba asentada, por ejemplo, alrededor del Cerro de las Cabezas, introdujo con la aparición del hierro la podadera y varios sistemas de cultivo que ayudaban a la viticultura en general. Bueno, deciros también que en el Cerro de las Cabezas aún no hemos excavado lo suficiente como para tener esas piletas, esas cubetas bien recubiertas de arcilla, bien en la propia roca, que han aparecido en la Quéjola, en Benimaquia, en Denia, pero sin embargo pensamos que con el tiempo llegarán. También se han hecho análisis carpológicos de la semilla y por supuesto se ha deducido que aquí se haría vino, porque hemos encontrado, sí, semillas, gravillas de uva. Te pregunto, ¿por qué el Cerro de las Cabezas, entre todos los recursos museísticos y centros culturales que tiene Valdepeñas, es, por así decir, un poco privilegiado y cada actividad que se organiza aquí es sinónimo de éxito? Bueno, el Cerro de las Cabezas engendra y lleva consigo un potencial inigualable. En los museos, por supuesto, tenemos los originales, aquí mucho más originales. Centro de interpretación, todos sabemos que son réplicas, pero en el Cerro de las Cabezas tiene una diferenciación importante. Por ejemplo, en los asentamientos arqueológicos que tenemos alrededor y que pertenecían a la Oretania, o bien que pertenecieran a la Carpetania o distintos sitios, el nivel de ocupación posterior ha sido demostrado. Aquí no ha habido nivel de ocupación, con lo cual, al ser un íbero muy íntegro, ya le hace esa diferenciación. La gente hoy en día en turismo tiende a hacer turismo, pero mira mucho que se diferencia del resto. Dice, esto es igual que aquello, esto es igual, lo puedo comparar con lo otro. Esto es inigualable.